decir tantas veces que en la vida no hay que arriesgar. Aquí estamos en Corazón Valiente con María Rosa Lojo, muy contenta de estar aquí con vos y que nos cuentes un poco tu experiencia, pero también quería saber qué pensás sobre la evolución de la Argentina desde aquel entonces, cuando se establecen los inmigrantes junto con los aborígenes que se encontraban acá. ¿Cómo evoluciona eso? ¿Y seguimos teniendo la influencia de esos inmigrantes? Y están todos. La Argentina desde sus comienzos fue un territorio de encuentros y de conflictos. Los encuentros supusieron conflictos, empezando por ahí. Justamente se acaba de reeditar ahora un libro mío que se publicó por primera vez en el 2001, un año bastante significativo para los argentinos. Es este libro, Amores Insólitos de nuestra historia. De nuestra historia. No sabía que era una reedición. Sí, ¿no? Sí, es una reedición más completa que la original. Llega hasta el siglo XX. La última pareja que toma el libro es la de Juan Domingo Perón y Eva Duarte, que marcó, por cierto, nuestra historia. Pero al lado de estas figuras conocidas por todos hay otras historias de gente menos notoria, ¿no? Siempre me pregunté por mi mismo origen, ¿no? Cómo se formó la sociedad argentina, en la cual yo había terminado de alguna forma cayendo, arrastrada por el viento de la historia, como tanta gente. Claro. Yo no tenía una memoria de la tradición argentina, en casa no la había, en casa además se pensaba siempre en volver a España. Mis padres no se sintieron nunca del todo arraigados, porque pensaban que, bueno, estaban viviendo una etapa transitoria. Que era transitorio, claro. Y que los hijos, en definitiva, íbamos también en algún momento a volver a España. Paradoja, porque era un país donde no habíamos nacido, pero bueno, ellos sí pensaban. Pero para ellos era su tierra. Claro, que era su tierra. Y en efecto se vuelven como aceptación del mandato de los padres, también lo del pedido. Yo llamaría un pedido más que un mandato. Un deseo también, un deseo, ¿no? Sí. Un horizonte utópico. En realidad nunca se vuelve, ni los hijos pueden volver, ni siquiera los padres mismos, si lo hacen, pueden hacerlo, porque el pasado del que ellos salieron ya no existe. Es otro mundo. Y creo que eso pasó en la Argentina con muchísima gente. Pasó también con los propios aborígenes, cuyo mundo se vio modificado. Totalmente. Desde que, bueno, otros pueblos, otras culturas entraron. Por eso este libro empieza cronológicamente con un viajero muy peculiar, que es Ulrico Schmidl. Era un mercenario bávaro, alemán, que se unió a la expedición de Pedro de Mendoza y, como tantos segundones de buenas familias, vino a buscar fortuna y gloria en las Indias. Con la peculiaridad de que, a diferencia de la mayoría de la gente, Ulrico tenía la manía de anotar todo lo que veía. Entonces, gracias a eso lo recordamos. Claro. Hay un libro de él, se llama Derrotero y viaje a España y las Indias, en el que desde su perspectiva da cuenta de todo lo que ve en muy diversos órdenes, y particularmente de las mujeres que encuentra. De todos tipos de mujeres, de distintas etnias. Hay una en particular que le encanta, que es la de las bailarinas de los jerús o jarayes, que están en el Mato Grosso. Y son bailarinas desnudas y tatuadas, algo totalmente insólito para un europeo de aquel entonces. Si bien a la usanza de la época, Ulrico es parco en sus recuerdos amorosos, digamos, no era lo correcto, ni estaba muy de moda en aquel momento explicitar las aventuras sexuales o sentimentales. Claro. Se hablaba poco de ese tema. Pero lo poco que habla, él deja constancia de que aquellas mujeres le parecieron muy bellas a su manera y además grandes amantes según su parecer. Esa frase me dio pie a pensar en un cuento posible, Tatuajes en el cielo y en la tierra, que toma la perspectiva no solamente de Ulrico, sino la posible perspectiva de una de las bailarinas a las que Ulrico conoce, que le parecen tan hermosas y tan raras, y con la que puede haber tenido seguramente un romance fugaz. Bueno, esa es una semillita de la que surge todo el libro y que repasa realmente toda nuestra historia. Repasa toda nuestra historia, pero hablas fundamentalmente de cruces, del amor. Del amor
En muchos sentidos, porque Sí. no siempre es un amor que surge de una pasión espontánea, es motivado por las circunstancias. Por ejemplo, el caso de Ruiz Díaz de Guzmán es el primer cronista que tenemos en el Río de la Plata. Él nace en el actual territorio del Paraguay, en Asunción. Es hijo de un matrimonio forzoso, porque sus padres se tienen que casar, también por impulso de la guerra y de una rebelión, en realidad, que su padre, Alonso Riquelme de Guzmán, en la que había participado contra Domingo de Irala, el conquistador del Paraguay, que tuvo muchas mujeres indígenas, como 7 por lo menos mencionadas, que le dieron hijos, y uno de estos hijos fue la madre de Ruiz Díaz de Guzmán, Úrsula de Irala. Entonces, bueno, a veces la guerra se soluciona mediante el amor o mediante pactos, por lo menos, que aseguran una conciliación a través de la descendencia. Y esto es lo que hace Irala con uno de estos españoles rebeldes. Le ofrecen matrimonio a su hija Úrsula, se casan Alonso y Úrsula, y de ahí descienden, entre otros hijos, Ruiz Díaz de Guzmán y muchas de las principales familias argentinas y paraguayas. La misma Victoria Ocampo desciende no de esta concubina de Irala, sino de otra, Águeda, y lo pone y lo exalta ella en un número de la revista Sur dedicado a la mujer, ¿no? Sí. Y María Rosa, ¿cómo fue tu educación y tu crecimiento con estos padres? Tu padre era antifranquista, Sí. tu madre era una persona muy creyente. Bueno, ¿Cómo mi madre conviviste? no tanto, mi abuela era muy creyente. ¿Tu madre no tanto? Sí, mi madre era una persona conflictuada, desesperada por momentos, pero había sido educada de una forma conservadora. ¿Desesperada por el hecho de haber tenido que venir para acá? Desesperada existencial era. Ah, Sí, ujú. y también desesperada por el hecho de haber tenido que venir para acá. La emigración es una aventura, pero es un desgarramiento. Sin duda. Es algo voluntario e involuntario al mismo tiempo, ¿no? Porque el costo de emigrar es alto Y sí. y nunca se termina un ser de acomodar del todo en el nuevo mundo al que llega. ¿Y cómo Sin transcurrió para vos, siendo niña, es decir, convivir con esos sentimientos de tus padres? Y para mí fue bastante difícil, porque en los primeros años de mi vida nunca llegué a sentirme del todo argentina, empezando por el hecho de que yo fui única hija durante bastante tiempo, y cuando llegué al país y entré a la escuela, yo hablaba como una española. ¿Ah, sí? No, claro, hablaba con Cs y con Zetas de tú y de vosotros. Porque Pues me tus acostumbré, padres hablaban porque así. en casa Claro. se hablaba así, no Claro. era una casa donde no había argentinos. ¿Y te preguntaban si eras española? Sí, me preguntaban y yo explicaba que no, que en realidad mis padres eran españoles y se extrañaban de que yo hablara de esa manera. Claro. Hasta que, bueno, eso por supuesto Sí, desapareció, pero dentro de casa siguió, porque nunca pude tratar de vos a mis padres, por ejemplo. Ah, Se hubieran disgustado mucho, porque claro, lo sentían como una pérdida más, ¿no? y claro. El lenguaje es una de las formas de la identidad. Sin duda. La forma en que hablamos, es una marca de pertenencia. Entonces, Sí. Nunca abandonaron su forma de hablar el español, que no es la correcta. Durante bastante tiempo se consideró que la norma castellana era la central y los demás sucursales. Hoy día se tiene una visión muy distinta de las cosas, ¿no? Cada país hispanohablante tiene su propia modalidad, con innovaciones léxicas que hoy se aceptan, etcétera, ¿no? Y hay que decir también que mi padre, su lengua nativa, materna, no era el castellano, sino el gallego. En la península ibérica hay varias otras lenguas, ¿no? Claro que también llegaron a la Argentina a través de los inmigrantes. Lo que ocurre que, fueron al final siendo desplazadas por la lengua oficial, en definitiva, que era el castellano, que llamamos español, pero que no es la única lengua de España. ¿Considerás esa etapa de tu vida como sufriente y dolorosa en esa situación? En algunos sentidos sí, porque me sentía muy rara, que no era de este mundo acá, pero tampoco era del todo de allá, allá que además yo no conocía. Claro, pero como del grupo de las personas que tienen dos patrias, sí, ¿no? Por este motivo que estás explicando. Sí, que se vive en tensión. Sí. Y es decir, ¿eso continuó a lo largo de tu vida? Porque la influencia de tu escritura tiene mucho que ver con esto que estás describiendo.
Sí, continuó siempre. Ujú. Y según los momentos, lo he vivido a veces como una riqueza especial y otras veces como una minusvalía, porque a veces nos sentimos, a ver, de aquí y de allá. A veces siento que integro todos mis mundos y que tengo legados eh, que realmente me hacen una persona más compleja y que tiene más perspectiva sobre las cosas, pero otras veces también me siento ni de aquí ni de allá. Así que no todo es idílico, ¿no? ¿Crees que es necesario sentirse de un lugar, es decir, tener un lugar de pertenencia? ¿Eso hace a nuestra identidad? Yo creo que sí, a pesar de la canción de Facundo Cabral, no soy de De aquí aquí, ni de no allá. soy de allá, creo que sí, que es una necesidad bastante básica de los seres humanos, sentir que tenemos una marca de pertenencia, un hogar, un lugar a donde volver, un lugar en el mundo, sí. Ahora, Ujú. se puede tener más de uno, también es cierto Claro, eso. Se claro, puede tener más también. de uno, se puede tener más de una lengua, se puede tener varios nombres. Ujú, Y eso no es malo, creo que eso nos enriquece, ujú. pero es más complejo y más difícil. Sí, sobre todo por este sentido de pertenencia que necesita el ser humano, quizás, ¿no? Es decir, no solo en el país, sino también en grupos de trabajo, es Sí, decir, en la familia, ¿no? En un montón de ámbitos sí, 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 necesitamos sí, sí. pertenecer. En su mejor aspecto, ese sentido de pertenencia es contención, es protección, pero en sus aspectos más siniestros a veces desemboca en exclusión de otros, en Claro. fanatismos, en sectarismos, Ujú. en aniquilación de todo aquello que vemos como que nos amenaza, ¿no? Por eso a veces los inmigrantes no han sido bien recibidos ni bien tratados, ni Ujú. lo son hoy en muchos países del mundo y en el nuestro también hay Sí. conflictos, ¿no? Si bien la Argentina se ha concebido a sí misma desde hace bastante tiempo como un país de puertas abiertas, ¿no? Creo que sí Sí. tenemos esa característica. ¿Y vos crees que al día de hoy seguimos siendo así? Porque escuchaba hace poco tiempo un argentino, Mario Bunge creo que se llama, que Ujú. cumplió 100 años Sí, es un filósofo importante, sí. exactamente, y se exilió en 1930. Mm. Y él hablaba un poco de que la Argentina no es ya ese país que recibe a toda esta gente, los inmigrantes, y que al revés, es decir, la Argentina ha argentinizado el mundo con su riqueza y con su cultura, dice. Es decir, y que un poco esto pasó a partir de la dictadura. ¿Qué pensás en relación a eso? Bueno, es cierto que la dictadura llevó a muchos argentinos Sí, en afuera, ese momento sin ninguna duda, pero hoy, totalmente. Hoy día, claro, no tenemos esa inmigración europea de base cuando Europa estaba muy pobre y desde mediados y fines del siglo XIX hasta mediados del XX hubo una oleada tras otra de inmigrantes de origen europeo. uh-huh, Pero sí tenemos inmigración latinoamericana, tenemos sí, inmigración de países africanos también, uh-huh, que, bueno, gente que viene por razones económicas, a veces por razones políticas políticas, también, a sí, buscar amparo en la Argentina. y son Tenemos, bien recibidos. yo creo que dentro de todo, sin negar los prejuicios que siempre existen y la figura del inmigrante que funciona muy bien como chivo expiatorio para echarle la culpa de todo lo que hacemos mal nosotros, ¿no? Exacto, sí. Creo que a pesar de eso, la Argentina es un país bastante abierto. Eh, Siempre habrá expresiones de, a veces de desprecio, de incomprensión, etcétera, pero en general tendemos más hacia la comprensión de lo diferente que hacia la expulsión, porque nos hemos formado así. Y con todo esto que tenés dentro tuyo, Sí. con todo este saber y con todas estas vivencias, ¿qué le transmitís a tus hijos? ¿Qué le transmitiste desde chicos? Es decir, porque por un lado está ese sufrimiento de donde venías, del sufrimiento que vivías de tus padres, esto de estar establecida acá en la Argentina y formar una familia. ¿Qué recibieron ellos? ¿Qué reciben? Bueno, ellos tendrían que decir, ¿no? Más que yo, lo que ¿Qué crees intentamos vos que transmitir, mi marido es de otro origen, por ejemplo, es de familias alemanas radicadas en Sudamérica en el siglo XIX, justamente. Ahí llegó llegaron con la gran inmigración, Uh-huh. primero a Brasil y después a la Argentina. Tienen toda una historia. Sin embargo, durante mucho tiempo conservaron la lengua porque vivían en zonas rurales. Ah. Entonces mi marido habla todavía el alemán porque lo habló de chiquito con su abuelo, que había nacido en Brasil y que hablaba portugués y alemán, no hablaba castellano. Uh-huh.
una peculiaridad muy argentina, también nació en Misiones, que es la provincia de las... Sí, toda, sí. creo que es la que tiene más colectividades en la Argentina, Misiones, más variedad Sí, de eso dicen, colectividades. ¿cierto? Sí, 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 es muy, muy notable. Lo que creo que les transmitimos es apertura mental. Eso me parece que los tres lo tienen. Tengo una mujer que es artista plástica, un hijo que es músico, el mayor, y el otro que se dedica a la computación. Pero los tres tienen mucha apertura mental, mucha curiosidad por el mundo, y tienen una mirada, me parece que integradora de las diferencias. ¿Y se sienten argentinos ustedes? Sí, sí, sí. ¿Cómo no sentirse argentino? Uno es argentino, como decía Borges, ser argentino es una fatalidad en todo caso. Ya está. Pero lo es. Ya está. Ahora, pero somos. ¿cómo se construye la argentinidad? No, yo no creo en las esencias, sino los procesos históricos. Se va haciendo a lo largo del tiempo. No es una esencia dada de una vez y para siempre. La identidad cambia. Hay una frase que encontré para mi última novela, que se llama Solo queda saltar, que es una novela sobre la inmigración, que lo dice un personaje, una niña que ha sido inmigrante y que después vuelve a Galicia, hasta la tierra de sus orígenes, cuando ya es vieja, y dice que finalmente ha comprendido que yo soy el vaivén, que cuando me voy nada dejo porque todo viaja conmigo. Creo que si alguna sabiduría me dio vivir hasta esta edad, es esa tal vez, es entender que todo lo llevamos con nosotros, y que las identidades son interiores, los lugares son simbólicos, y lo más poderoso es nuestro imaginario espiritual, eso. La tierra no es la tierra física, es la que tenemos introyectada adentro, como fuerza, como don, como sueño, como utopía, es todo eso. ¿Es un sentir? Sí, absolutamente. Es un sentir y un pensar. Hay una identidad personal y hay una identidad social también, ¿cierto? Y en cuanto a la social, en referencia a este movimiento feminista que está existiendo en este siglo tan fuerte, que se está haciendo escuchar tanto, ¿crees que eso puede ayudar a sentirnos más identificados porque tenemos una causa muy fuerte en común, es decir, histórica? Yo creo que el feminismo enriquece la identidad colectiva porque visibiliza el papel de las mujeres en la vida cotidiana y en la historia. No empezó en este siglo, hace mucho, no, somos pero ha cobrado una sorprendente. fuerza sorprendente. Sí, y una aceptación social mayor, eso. porque las feministas han estado bastante marginadas, siempre existieron, pero en general en nuestra sociedad además se las veía como, pequeños grupos, personas que se prestaban a la ridiculización. Excepciones. Sí. Hasta era bastante común que mujeres a las que se las entrevistaba decían, yo soy, apoyo los derechos de las mujeres, pero yo no soy feminista, como si fuera algo malo, algo raro, algo desubicado, fuera de lugar. A mí me gusta mucho, porque siempre me he sentido feminista, y lo he dicho sin miedo. Me gusta ver cómo la palabra feminismo está siendo cada vez más aceptada, más comprendida por lo que significa, que no es crear una versión inversa del machismo, al contrario, es visibilizar a las mujeres en sus aportes, y reivindicar espacios y libertad, sobre todo, libertad de decisión, autonomía, porque la sociedad patriarcal es asimétrica, obviamente. Sin duda. Hay un elemento universal, central, etcétera, que es el elemento varonil, masculino, y otro elemento subordinado. Lo que el feminismo rechaza es la subordinación. Sí, y la unión ahora de este movimiento feminista también con muchos varones, creo que es un buen movimiento por algo que realmente puede identificarnos, que es la igualdad de derechos, ¿no? Por supuesto. Y que eso sí nos tiene que identificar por una lucha propia. Mi manera, por ejemplo, de hacer feminismo dentro de lo que a lo que yo me dedico ha sido el rescate de escritoras del siglo XIX que también fundaron la literatura argentina, como Eduarda Mansilla, por ejemplo, a la que le dediqué no solamente estudios, ediciones críticas, sino una novela, una novela mía, Una mujer de fin de siglo.
el rescate de las mujeres como agentes políticos. También tengo una novela sobre Manuela Rosas. Y en todos los rubros de la historia siempre estuvieron, lo que pasa que no hemos querido verlas. Claro, ni querido contarlo. Ni querido contarlo, claro. Sí. Entonces, bueno, una de las formas del feminismo consiste en eso, en recuperar a las mujeres como parte de una memoria colectiva. ¿Te acordás cuando se buscaba, había un programa que buscaban el ADN argentino? Sí. Que prácticamente no había ninguna mujer. Creo que la única que se rescató fue Evita. Sí. Pero después es como si no tenemos padres de la patria, pero no tenemos madres de la patria. Exactamente. Sin embargo, bueno, el origen es doble. Claro, y la patria además la como si no hubiera existido, es decir, que no hubiera podido suceder nada si no hubieran existido las mujeres. Exactamente. Exactamente así. Sí. Y justamente los amores insólitos de nuestra historia, esta reedición de tu libro, me parece que habla también del rol que han tenido muchas mujeres, ¿no? Es decir, en estas uniones, en estos amores difíciles, atravesados por diferencias, por distancias, pero amores al fin, que quizás al día de hoy, es decir, con otro escenario, es decir, sigue sucediendo. Sí, la disparidad siempre existe. En estos casos hay algunos cuentos en los que los varones empezaron haciendo de Pigmalión, tratando de construir una mujer a su medida, a la que después idolatraron, como Pigmalión el escultor idolatró a Galatea, pero claro, el problema es que Galatea adquirió voluntad propia. Claro. Entonces, a veces se fue. o hizo su voluntad. El caso de la historia de Eduardo Wilde con Guillermina de Oliveira Cesar, una chica con la que él se casa siendo ya viudo. Era costumbre en la época, los hombres eran mucho más mayores que las mujeres muchas veces, y hombres de 40 años se casaban con adolescentes, que este fue el caso, ¿no? Y Wilde, que era un tipo muy particular, médico y escritor notable, creo que se propuso algo así como un experimento con Guillermina, a ver si convertía a esta adolescente que tenía potencial, diríamos hoy, pero bueno, que era una más, parecía una chica aburrida, hija de una buena familia, pero una familia numerosa, convertirla en una belleza y en una mujer notable por su encanto no solamente físico, sino intelectual, y lo logró, pero con el resultado de que Guillermina se enamoró de uno de sus mejores amigos, de Julio Argentino Roca, bueno, nada más y nada menos. Con lo cual se creó una relación que fue muy comentada en la época, objeto de todo tipo de chismes y de maledicencias. Claro. Eso continúa siendo así. Continúa siendo así, sí. Bueno, Guillermina, se encontró a sí misma y encontró otro amor, que no era ese Pigmalión. Y bueno, en otro terreno también pasa algo así con Eva Duarte. Eva Duarte es una chica mucho menor que Juan Domingo Perón, que también llega a una estatura de mito. Se desborda de cualquier molde posible. Por supuesto que naturalmente hay una simetría entre un hombre consolidado, todavía joven, desde ya no estamos hablando de alguien decrépito, pero mucho mayor que ella, que actúa como un educador, pero después, la creación excede todo molde posible. María Rosa, cuando viajas a España, ¿tenés ganas de volver a la Argentina? Sí. Volver a la Argentina, a mis afectos, y viajo sola me es más difícil, porque tengo un compañero de toda la vida casi. Ya no sé cómo sería no estar con él. Hace 42 años que estamos juntos, así que extraño mi casa, mi tierra, mis afectos, por supuesto que sí, mi escritorio, todo eso. Bueno, muchísimas gracias, María Rosa Lojo. Pasó por Corazón Valiente, El Poder de los Valores. Nos volvemos a encontrar la semana que viene aquí por la TV Pública y Radio Nacional. Muchas gracias. He escuchado tanta gente decir tantas veces que en la vida no hay que arriesgar.